El conjunto de los números reales. Los números reales es un conjunto numérico que está formado por varios subconjuntos que nosotros empleamos con bastante frecuencia. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué es el conjunto de los números reales y cuáles son los subconjuntos que conforman este conjunto de números reales. El primer conjunto que integra los números reales es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. Los números naturales nos permiten también establecer orden entre conjuntos. Un conjunto de números naturales me permite ordenar elementos. Entonces, el conjunto formado por estos números que sirven para contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, a este conjunto lo denominamos el conjunto de los números naturales. Lo denotamos por la letra N y podemos escribirlo con una representación, es decir, podemos escribirlo entre llaves 1, 2, 3 y así sucesivamente. Observamos que en el conjunto de los números naturales se establece o se define un orden. Existe un primer elemento, en este caso el primer elemento de los números naturales es el 1, y a partir de allí el segundo elemento se obtiene sumando el primer elemento. Es decir, el segundo elemento es 2, el tercer elemento es 3, el cuarto es 4 y así sucesivamente. Sin embargo, el conjunto de los números naturales no tiene un último elemento. No importa qué tan grande sea el conjunto o el número que se escoja, siempre vamos a encontrar otros números mayores que él. Por eso podemos decir que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito. Entonces, los números naturales, cualquier número natural, siempre se obtiene agregando 1 al número anterior. Además del conjunto de los números naturales, otro conjunto numérico que contiene al conjunto de los números naturales es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros contiene a los números naturales, pero además de contener los números naturales, vamos a incluir nuevos elementos, como son el 0 y los opuestos de los naturales, es decir, los negativos. Entonces, si tengo el número natural 1, incluimos el número menos 1, que corresponde al número entero. Entonces, el conjunto de los números enteros contiene los naturales, el 0 y los opuestos de los naturales. Entonces tenemos en el conjunto de los números enteros, tenemos, además de 1, 2, 3, 4, 5, incluimos el 0 e incluimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Entonces, definimos de esta manera el conjunto de los números enteros. Existe además otro conjunto numérico que contiene los números enteros. Este otro conjunto numérico que contiene los números enteros son los números racionales. Ahora bien, ¿cuáles son los números racionales? El conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números que puedo expresar en forma de una fracción. Por ejemplo, lo puedo expresar como a sobre b, donde b es diferente de 0. Entonces, el conjunto de los números racionales lo puedo expresar en forma de fracción, es decir, lo puedo expresar como a sobre b con b diferente de 0, donde a y b son números enteros. Entonces, siempre que tenemos una expresión de esta forma, a sobre b, hablamos de números racionales. Sin embargo, dentro de los conjuntos numéricos, no todos los números los puedo expresar en forma de fracción.
Algunos números no los podemos expresar como fracción. Por ejemplo, si vamos a hablar de pi, pi es un número que yo no lo puedo escribir en forma de fracción. Por ejemplo, raíz de 2 es un número que no podemos expresar en forma de fracción. Entonces, existen otros números que no los podemos expresar en forma de fracción. Es decir, no los puedo expresar como a sobre b, con a y b números enteros. Entonces, cuando aparecen estos números que no puedo expresar de la forma a sobre b, a estos números los llamamos números irracionales. Entonces, tenemos el conjunto de los números racionales, todos los que pueda expresar en forma de a sobre b, con a y b enteros y b distinto de 0. Y tenemos el conjunto de los números irracionales, que son los que no puedo expresar en forma de fracción. La unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales es lo que me forma el conjunto de los números reales. Por tanto, el conjunto de los números reales está formado por la unión de los racionales y los irracionales.